5 de mayo de 1821, en una isla perdida en el Atlántico Sur, murió el hombre que había conquistado media Europa. La historia oficial dijo que fue el cáncer. Pero en 1961, un grupo de científicos analizó varios mechones de su cabello y encontraron algo que nadie esperaba: arsénico, en cantidades que no dejaban lugar a dudas. Napoleón Bonaparte no murió de enfermedad, lo envenenaron, y durante 200 años nadie supo quién. Hasta ahora. Para entender este crimen, necesitas saber quién era este hombre y por qué tantos querían verlo muerto. Napoleón Bonaparte no era solo un general, era una idea, una amenaza viva para las monarquías de toda Europa. En su momento de máximo poder, controlaba un territorio que iba desde España hasta las fronteras de Rusia. 44 millones de personas vivían bajo su código de leyes. Pero en 1815, después de su derrota definitiva en Waterloo, los vencedores tomaron una decisión. Napoleón no podía volver. Lo exiliaron a Santa Elena, una isla volcánica de apenas 120 kilómetros cuadrados en medio del Atlántico Sur, a más de 2.000 kilómetros de la costa africana más cercana. No era un exilio, era una jaula. Le asignaron un carcelero, el gobernador Sir Hudson Lowe, un hombre conocido por su crueldad meticulosa. Redujo la ración de vino de Napoleón, limitó sus paseos, controló cada carta que entraba y salía de la isla. ¿Por qué tanta precaución con un hombre ya derrotado? Tal vez porque sabían que mientras viviera, el mito también vivía. El 5 de mayo de 1821, Napoleón murió con 51 años. Los médicos dijeron: cáncer de estómago, caso cerrado. O eso parecía, porque hay algo que no encaja. Los testimonios de quienes lo atendieron en sus últimos meses describen síntomas muy específicos: pérdida extrema de cabello, sed insaciable, vómitos constantes, dolores abdominales paralizantes y una debilidad que avanzaba en oleadas. Síntomas consistentes con cáncer gástrico, sí, pero también con envenenamiento crónico por arsénico. Y aquí viene lo que cambió todo. En 1961, el toxicólogo sueco Sten Forsskjuft publicó un análisis revolucionario. Había conseguido mechones del cabello de Napoleón, conservados por sus asistentes como reliquias. Los analizó con una técnica llamada activación neutrónica. Los resultados mostraban niveles de arsénico entre 10 y 40 veces por encima de lo normal. No era una exposición accidental, era un patrón, dosis repetidas, administradas durante meses. Alguien lo estaba envenenando, lentamente, con paciencia. ¿Pero quién tenía acceso suficiente para hacerlo? Desde 1961 hasta hoy, al menos 11 análisis independientes han confirmado la presencia de arsénico en los restos de Napoleón. Pero la ciencia no solo confirmó el veneno, también empezó a señalar el culpable. El sospechoso principal, Charles Tristan de Montholon, un conde francés, uno de los pocos hombres que acompañó a Napoleón voluntariamente al exilio. Su hombre de confianza en Santa Elena, el encargado de servirle el vino. El mismo vino que, según los análisis modernos, pudo haber sido el vehículo del veneno. El arsénico se disolvía perfectamente en el vino de Madeira que Napoleón bebía a diario, sin color, sin sabor, sin rastro visible. Y Montholon tenía un motivo: deudas enormes y una herencia de 2 millones de francos que Napoleón le dejó en su testamento. Pero hay otra teoría más perturbadora. Algunos investigadores apuntan a los propios británicos, a Hudson Lowe, al gobierno de su majestad, porque el arsénico también aparecía en las pinturas verdes de las paredes de Longwood, la mansión donde vivía Napoleón. Una pintura llamada El Verde de Chile
que en ambientes húmedos liberaba gases arsénicos de forma continuada. ¿Envenenamiento deliberado o muerte accidental por vivir encerrado en una casa tóxica? La ciencia puede confirmar el arsénico, pero no puede confirmar la intención, y eso es lo que hace este caso tan inquietante. 200 años después, el caso sigue abierto. No hay juicio, no hay condena, no hay respuesta definitiva. Pero hay algo que me parece fascinante y perturbador a la vez. El hombre que cambió el mapa de Europa, que redefinió el concepto de Estado moderno, que inspiró a Beethoven, aterrorizó a los reyes y llegó a controlar 40 millones de personas. Murió solo, en una isla, envenenado por alguien en quien confiaba. O quizás por las paredes de su propia celda. La historia siempre tiene dos versiones, la que se escribe en los libros y la que se esconde en los archivos. Tú, que estás viendo esto ahora mismo, ¿crees que fue un asesinato deliberado o una muerte accidental? Déjame tu teoría en los comentarios, quiero leerlas todas. Yo soy Archivo Negro y esto es solo el primer expediente.